Cada tercer martes de marzo, o todos los terceros martes de marzo del año, se celebra el Día del Trabajador Social. Y en esta ocasión ha tocado este 21 de marzo, Silvia. Esta fecha conmemora el compromiso, la contribución y la labor de estos profesionales como conocedores de primera mano de la realidad social, como líderes de cambio y de la intervención social e impulsores de la lucha y la garantía de los derechos sociales de la ciudadanía. Bueno, para conmemorar o para hablar de este día está con nosotros Marisabel Sánchez García Muro, que es la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha. Marisabel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de acompañaros. Bueno, lo primero vamos a saber, ¿en qué consiste la labor del trabajador social? Bueno, siempre es un poco complicado poder definir nuestra labor porque es súper extensa. Entonces, bueno, al final somos los profesionales y las profesionales que acompañamos y sostenemos en esos procesos vitales de las personas. Hacemos a través de esa intervención individual, esa intervención familiar, grupal, a nivel comunitario. Y bueno, también estamos en la programación, en la planificación, en la coordinación y sobre todo también estamos en esa parte de coordinación con todos los recursos de todos los agentes intervinientes con las personas. ¿Y con qué grupos de personas en situación de vulnerabilidad trabajan en el día a día? Bueno, yo quisiera aclarar una cosa. Últimamente, cuando utilizo la palabra vulnerabilidad, me cuesta trabajo, porque cuando decimos eso, creo que en nuestra cabeza o en nuestra mente vienen grupos o personas muy determinadas. Yo quiero hablar de vulnerabilidad en el sentido más amplio, porque más que de personas vulnerables, de situaciones de vulnerabilidad. Al final hemos tenido una situación estos años atrás, o que estamos saliendo ahora, donde personas que hemos creído o que hemos pensado que no íbamos a estar dentro de esos itinerarios de los servicios sociales y del trabajo social, pues nos hemos visto incluidos e inmersos e inmersas, porque al final a todas las personas nos toca en un momento determinado esas situaciones, con lo cual no pensemos... Nos hemos vuelto vulnerables, ¿no? Con la pandemia de alguna manera, ¿no? Bueno, nos hemos vuelto vulnerables desde mucho más atrás, mucho más atrás con recorte de recursos, en no ajustarse los recursos a las necesidades, en no poder responder a esas situaciones, y al final el trabajador social se hace mucho más necesario, o la trabajadora social, porque no tanto tiene que ver al final con las gestiones la gestión de recursos, sino con ese acompañamiento en esas situaciones tan complicadas que no son temporales y que se alargan en todo el proceso de la vida. El lema que han elegido este año es respetando la diversidad a través de la acción social conjunta. ¿Cuál es el propósito Bueno, el propósito es que en realidad, como es a nivel internacional, pues efectivamente cada año se utiliza un lema diferente. No hay un propósito distinto al que se pudiera elegir el año anterior o el año anterior, sino que es desde conseguir y hacer justicia social con los derechos humanos. Y la parte de diversidad es una parte donde el pensar que las personas seamos diversas estamos incapacitadas, con lo cual desde esa parte de integración y de renovar esos procesos, el trabajo social está y este año ha sido desde ahí. Diversidad, pero relacionada con colectivos que presentan alguna discapacidad o no necesariamente. Diversidad en todos los sentidos. Discapacidad y diversidad en las orientaciones sexuales, diversidad en todos los ámbitos. ¿Y cuáles son las mayores limitaciones que se encuentran los trabajadores sociales a la hora de desarrollar su trabajo? ¿Qué reclaman los profesionales? Pues mira, limitaciones tenemos lo que acabo de comenzar hace un momento, y es el no poder ofrecer a la ciudadanía o a la persona que estás atendiendo pues ese recurso o esa respuesta que tú sabes cuál sería, pero que no es viable porque no está. Pero al final, realmente los trabajadores sociales o las trabajadoras sociales lo que reclamamos, y esto sí que me sitúo más desde el colegio, es como dos situaciones muy concretas, que es, por un lado, la colegiación obligatoria, no porque hay quien esté pensando que la colegiación obligatoria el colegio la quiere porque es su medio de subsistencia, sí. Pero no es ese el caso. El colegiado le rige un código deontológico, un código de ética, y eso le asegura tanto a la administración pública como privada que se está haciendo un trabajo de calidad, una práctica de calidad. Si no estamos colegiados, si no tenemos una ruta y vamos decidiendo como profesionalmente de forma individual
igual entiendo que tengo que hacer, posiblemente no esté equivocada. Entonces, ese sostén, ese apoyo que tiene el profesional, colegiado o colegiada, y ese apoyo que tiene la administración, sabiendo que se está llevando a cabo una práctica de ética, pues es una garantía. Y luego, por otro lado, reclamamos que seamos el personal, que se nos reconozca como el personal de referencia dentro de los equipos a nivel social, pero no porque es una cosa que queramos, que lo querrán todos los profesionales, sino que tenemos una ley de servicios sociales que así lo dice en su artículo 24, no se está poniendo en práctica y en los proyectos y en los programas que están saliendo, pues tenemos una incidencia muy grande y tenemos un reto muy grande cuando se plantea en los equipos quiénes lo van a componer, y cuando hablamos de trabajadoras o trabajadores sociales es trabajador, trabajadora social o serían en todo caso, y de igual manera que a un médico no le puede sustituir una enfermera, de igual manera que a un psicólogo no le podría sustituir un coach. Claro, entonces, eso le iba a preguntar, si está definido lo suficiente esta categoría o este puesto de trabajo de trabajador social, ¿no? Porque a veces parece que otras personas pueden hacer ese trabajo y no es así. Pues mira, es que el trabajo social tiene como 2 herramientas básicas y que son propias, que es el diagnóstico social y el informe social. No lo puede hacer nadie más. O sea, con eso te respondo. Definido, pero además en la Ley de Servicios Sociales. Quiero decir que eso está clarísimo. En los devenires de la situación, al final es que de lo que se pretende es que el trabajador social forme parte de un equipo rico, interdisciplinar, multidisciplinar, que eso hace que la intervención integral hacia una persona sea mucho más segura y mucho más integral, efectivamente. Pero efectivamente no puede sustituir una figura por otra. En cualquier caso, los y las trabajadoras sociales sí tenemos muy claro cuál es nuestra función y nuestro papel. ¿Notan una mayor demanda de los servicios sociales en los últimos tiempos? Sobre todo ahora que hablamos tanto de la inflación, del aumento del coste de la vida. Parece que se acrecientan las desigualdades en la población. Sí, precisamente por eso que hemos hablado hace un momento, por esa parte de situación de vulnerabilidad a la que estamos expuestos todos y todas. Porque es verdad que en otro momento podíamos entender que estaríamos fuera, pero es que con la situación en la que tenemos, ¿quién no está fuera del sistema público en un momento determinado de su vida, aunque sea temporal? Es de eso que hablan las ONG, de que hay muchos trabajadores pobres. Ahora, gente sí, que aunque tenga su sueldo... Esa nueva clase que aun teniendo tus ingresos y teniendo tu nómina, no puedes hacer frente a todas las circunstancias que la vida te está enfrentando. ¿Y hay recursos suficientes para esa clase media-baja, por así decirlo? Pues no, hay recursos de parcheo. Perdonadme que os lo diga así, porque es verdad que se necesitaría una inversión presupuestaria importante, que no es que no la haya, sino que efectivamente tiene que haber esa sensibilización y ese posicionamiento desde la realidad social que hay, porque se están derivando otros presupuestos a otras cuestiones que no entro a valorar si son más importantes o menos, pero esto sí es necesario, porque al final, cuando no se puede afrontar estas situaciones, el último eslabón es el trabajador y la trabajadora social. Cuando ya nadie sabe qué hacer, llega a nosotras, pero nosotras y nosotros no tenemos una varita mágica, no tenemos unos recursos que a nivel de políticas no se están llevando a cabo. ¿Cuál es nuestra mayor fortaleza? Ese acompañamiento que hacemos, como he dicho al principio, a los procesos vitales de las personas, aunque no haya recursos. Y como trabajadora social, queremos saber cuál ha sido el momento más duro de su carrera. Pues mira, el momento más duro, aunque se está hablando que estamos saliendo de la pandemia, que ha sido muy duro para todos y para todas, yo me quiero retrotraer a los años 2008-2012. Fueron momentos crisis financiera. Durísimos porque ese recorte de recursos no solo fue duro para las personas que estaban en una situación económicamente, en una situación más precaria, sino porque ese recorte de recursos hubo cerrar recursos, llevó a cabo despidos en los trabajadores y trabajadoras sociales, llevó a cabo el que se nos redujeran las jornadas, en que tuviéramos unas nóminas de media jornadas. Fue muy duro porque se quería que se siguiera trabajando de una forma como se venía haciendo sin que se moviera un pelo, y resulta que las cosas habían sido... Y sobre todo, al final los recursos cuando se recortan puedes tener la esperanza de que con el tiempo se puedan recuperar, pero hubo un recorte al fin y al cabo de derechos y esos derechos no se han recuperado. ¿No del todo? No del todo. Algo se ha ido recuperando, pero todavía falta. No del todo. ¿Qué faltan? ¿Profesionales? Sí. Tenemos una ratio tremenda para los pocos profesionales que somos, con lo cual, pues al final, esas listas de espera
siguen estando, pero no porque te estés relajando y porque quieras trabajar sin ese estrés continuo dentro de nuestro trabajo, sino porque aunque tengas ese estrés ves que no adelantas. Entonces, faltan profesionales y falta el reconocimiento de esos profesionales. ¿Y a nivel de formación hay interés entre los jóvenes por el trabajo social? Bueno, sí hay interés, de hecho es una carrera que se sigue realizando. Y lo que pasa es que es verdad que cuando salen de la carrera no tenemos muy poca gente colegiada o les cuesta más trabajo. La sede de Cuenca nuestra sede está situada en Cuenca, la universidad está en Cuenca y sin embargo es una de las provincias que menos colegiatura tiene. Sí hay interés, pero sí es verdad que son más prácticos. Como me refiero que son más de mente y yo creo que este trabajo tiene que tener mucho de corazón. Y de vocación. La vocación no entra en cuestión en ninguna de las personas que hemos hecho trabajo social, porque efectivamente creo que es una profesión que no podría ser de otra manera. Pero es verdad que con esto que no se me fundan mis compañeros más jóvenes, pero es verdad que luego al principio pues a mí me pasó que yo pensé que me iba a comer el mundo y que lo iba a arreglar y cuando el primer golpe te lo das cuando te das cuenta que no vas a arreglar el mundo ni que eres la salvadora de nadie. Entonces eso pasa en muchas profesiones. Claro, entonces te tienes que situar en Todos un queremos punto, el premio Pulitzer. pero esa parte de reivindicación, esa parte de creerte Claro. tu profesión hace que tú busques otras vías y otras alternativas con tu persona y con lo que tú sabes y con ese acompañamiento sin necesidad de que estén los recursos. Venga, la última, Silvia. Vale, antes preguntaba sobre la experiencia más dura. No sé si nos puede contar alguna muy satisfactoria y bueno, lo que más les motiva para seguir adelante. Pues a mí la satisfacción es diaria. Si en esta profesión no tuviéramos la satisfacción diaria, con muchos sinsabores, no por parte de las personas que atiendes, sino por las limitaciones que tienes a la hora de dar respuesta, el día a día es el que te hace seguir adelante. Con una pequeña cosa que consigas o veas un movimiento por una persona, un adelanto, un avance en su vida y en su recuperación, es suficiente para continuar el día siguiente. Cada día es importante. Bueno, María Isabel Sánchez García Muro, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, gracias por venir aquí a nuestro estudio. Gracias a vosotros. Y feliz día del trabajo social.